capítulo 19, versículo 16. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la Escritura, a la cual hablemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? A partir del versículo 16, dice la Escritura, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna. Haya cabida, Señor, en nuestro corazón y sea también prosperada en todo aquello para lo cual tú le envías, Señor. Te pido, Padre, que seas tú obrando, Señor, abriéndonos la mente, Señor, preparando nuestro corazón, y que esta sea una palabra rema, Señor, para nuestra vida. Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase: no juzgues a un libro por su portada? No juzgues a un libro por su portada. Hay personas que toman un libro y leen la primera página y luego se van a la última página. Yo quiero saber de qué se trata el libro, entonces van a la primera página y luego a la última. Y bueno, ya van con una idea. Luego se embarcan en leer la historia y cómo se va desarrollando, y es como una aventura leer un libro. Amén. Hermanos, muchos observan el guión de sus vidas como una historia que nunca cambia, como una historia de terror. Muchos vemos hacia atrás y decimos: wow, es lo mismo, siempre ocurre lo mismo, no hay un cambio en mi vida, no hay un cambio en mi historia. Hermanos, muchas veces no creer que puede haber un cambio en la historia nos liga, nos ata, nos esclaviza a seguir viviéndola una y otra vez. El pueblo de Israel no aceptaba a Jesucristo como Rey de los judíos. Es interesante porque Pilato dice algo al final del texto: lo que he escrito, está escrito. He titulado este mensaje: la profecía se cumplirá. Aquella palabra que está escrita y se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo que en su historia era muy rebelde. Era rebelde desde que Dios dice la Escritura que Jacob fue a Egipto, luego toda la familia, luego se levantó José como faraón, luego se levantó un faraón que no conocía la historia de José, luego esclavizó al pueblo, luego Dios dice que escuchó, dice que he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Y ahí envió a Moisés. Pero hermanos, durante ese tiempo, hermanos, Dios empezó a tratar con el pueblo. Vemos ahí en Números 14 que Dios ya estaba irritado de tanta desobediencia del pueblo de Israel.
Y hermanos, llega un momento en el que el pueblo de Israel, que por cierto, estamos orando por Israel. Estamos orando por ellos, todo lo que está ocurriendo. Hoy decíamos en el ayuno que estamos entrando en tiempos proféticos. Estamos entrando en los últimos ya momentos en los que Jesús ya está viniendo, hermanos. E Israel ya entró en guerra con otra vez Hamás. Es posible que se determine que en otros países entren en el conflicto y se desate la tercera guerra mundial. Conoce más o menos la historia. Luego vendrá una relativa paz, el anticristo y la gran tribulación. Y hermanos, en ese lapso esperemos que el Señor ya haya llevado a la iglesia. Ya está pronta su venida, hermanos. Hoy decíamos, ya estamos entrando en tiempos proféticos donde la iglesia, ¿dónde está la iglesia en estos tiempos? Muchas veces tú estás entretenido y estás bastante ocupado en tu vida, en todas las cosas, y no le das un espacio, por lo menos pequeño, a Dios. Una oración cada día, buscar su presencia. Decíamos, y si en un momento te encuentras con el Señor, ¿qué le dirías? Wow, me cogiste despistado. Hubieron muchas señales. Aquel día que fuiste a la iglesia, se te predicó. Aquel día escuchaste la palabra, vengo en breve. Vengo pronto. No solamente aquí, hermanos, todos los que nos están escuchando por allí. Esto les atestigua de que han oído, Jesús viene pronto. Hermanos, y el pueblo de Israel, a través de su desobediencia y rebeldía, vivió diferentes cautiverios. A partir de que Dios levanta a Samuel, luego Samuel ya está viejo. Y el pueblo le dice, mira, tú has envejecido, tus hijos no andan bien, así que para no mezclar lo santo de lo profano, ponos un rey. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová y dijo, Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a otros dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. El pueblo de Israel vivió diferentes cautiverios a partir de Nabucodonosor, que se los llevó todos cautivos a Babilonia, hermanos. Después enviaron a reconstruir el templo, las murallas. Luego vinieron diferentes imperios que saquearon Israel. Pero hasta el momento el gobierno de Israel había sido un gobierno teocrático. Israel estaba gobernado por una teocracia, es decir, Dios mismo gobernaba a Israel. Y lo hacía de forma directa a través de la revelación de la palabra y por medio de hombres escogidos por Dios como Samuel. Como el pueblo pidió rey, como las otras naciones, pasó a ser un gobierno monárquico por línea sucesora.
Pero la historia cambió con la aparición de David. Porque Dios primeramente gobernaba al pueblo. Tenía un sacerdote, se comunicaba a través del sacerdote con el pueblo. Pidieron rey, desecharon a Dios como rey para poner un rey. Recuerdas que fue Saúl el primer rey de Israel. Pero Saúl murió y toda su generación. Se cortó la línea sucesora del reino. Pero Dios tenía preparado un hombre conforme su corazón para gobernar sobre Israel. Hermanos, y siguió la línea sucesora ¿en qué? En David. Pero la historia no cambió con el pueblo. La historia cambió a partir de David con el gobierno, pero no con el pueblo. El pueblo siguió siendo rebelde, siguió siendo idólatra. Hermanos, esto nos enseña que en cualquier momento, si creemos, a pesar de lo que hayamos vivido, a pesar de lo que diga la gente, a pesar de las situaciones que aparentemente no cambian, si creemos, en un momento Dios lo puede cambiar todo. En un momento puede cambiar la historia de tu vida. Así como David apareció un día y se enfrentó a Goliat. Dijo, tú vienes con espada jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la historia cambió, hermanos. La historia cambió. Pero muchas veces, hermanos, el pesimismo, la incredulidad, me cierra la puerta a creer. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que ya bajamos las manos con una situación? Esto es así siempre. ¿Qué vamos a hacer? De pronto estamos tratando con nuestro cónyuge. Él es así. O ella es así. Bajamos las manos. Aceptamos que las situaciones son así. Y ese pesimismo y esa incredulidad cierran la puerta a que tu historia cambie. Cierran la puerta a que Dios pueda hacer un milagro distinto, diferente en tu vida, en lo que estás viviendo. Lo peor que una persona puede hacer en su vida es perder la esperanza. Cuando alguien pierde la esperanza, cauteriza la fe. Todo le da igual. Todo lo toma desinteresado. Se vuelve una persona pesimista, incrédula, amargada. Así estuvo el pueblo de Israel en el cautiverio. ¿Sabes cuántos años estuvo en el cautiverio? 70 años. ¡Wow! 70 años cambian a una persona. De estar siempre subyugada. Dicen, esto no cambia. Muchos viven subyugados por el pecado. No cambian. No tienen una puerta de esperanza. Hermanos, Cristo es la puerta de esperanza. Cristo es la puerta de esperanza para que cambie tu historia. Cristo es la puerta de esperanza para que cambie tu situación. Cristo es la puerta de esperanza para que haya un cambio radical en tu vida. Cristo y solo Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Nabucodonosor llevó al pueblo al cautiverio. Después lo siguieron los medos y los persas. Después las conquistas de Alejandro Magno. Quizás tú conoces el tema de las cruzadas. Después de Alejandro Magno, un hombre que murió muy pronto, se repartió todo. No quiero entrar en tanto detalle. Luego vino los egipcios otra vez. Luego los sirios. Luego el imperio romano. ¿Sabes cuánto tiempo duró esto? Este tiempo se le conoce como el tiempo de silencio. 400 años de silencio. El pueblo una y otra vez vivía cautivo. ¿Me preguntas, perdieron la esperanza? Claro que sí.
Muchos perdieron la esperanza. Muchos murieron sin esperanza. Muchos nacieron sin esperanza. Pero hermanos, venía uno que traería la esperanza al pueblo. Y estaba profetizado. Y la profecía se cumple. Bendito sea el nombre del Señor. La profecía se cumple. Mire, en el Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Malaquías profetizó en los años 400 antes de Cristo. Hasta los años 30 después de Cristo no se levantó otro profeta. ¿Cuál fue el último profeta que se levantó? Juan el Bautista. Se levantó en los años 30. Juan el Bautista fue la voz de esperanza para el pueblo y estaba profetizado. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, ¿qué dice? Malaquías 4, 5 y 6. Dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Viene la esperanza. Y el profeta Juan el Bautista empezó a predicar, hermanos, el evangelio. ¿Cuál era la palabra de esperanza? Arrepentíos, arrepentíos. Vuestra forma de vivir durante 70 años de cautiverio les han llevado a pensar como cautivos. Pero viene uno que los va a liberar. Pero tenéis que arrepentiros. Necesitáis arrepentiros. Necesitamos el arrepentimiento. Porque así como ellos tenían 70 y tantos años de cautiverio y pensaban como esclavos, tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que pensamos solo en pecado. Y el pecado nos lleva a equivocarnos. Para recibir al Señor tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Toda esta época no había rey en Israel. 400 años sin rey, sin gobierno. ¿Tú te imaginas? Hay personas que hoy en día, hermanos, cambian su situación y se sienten perdidos. Cambian de lugar de vivienda y dicen, bueno, aquí ahora me tengo que conocer, tengo que ver. Hermanos, cuando perdemos algo, muchas veces nos sentimos desubicados. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido a Alemania y llegas aquí, te hablan en alemán, dices, no, esto no es mi lugar, te sientes desubicado? Lo peor es sentirse perdido. Tú te puedes sentir desubicado, claro que sí, pero si tienes a Cristo en el corazón, tranquilo, todo irá bien. Pero ¿qué hay de los que no tienen a Jesús en el corazón? Y están solos, sin propósito, sin destino, perdidos en una historia que no cambia. Israel ya estaba reconstruyendo todo, pero se olvidó de reconstruir la idea de Dios. Se olvidaron de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 16. Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos,
para poder recibir a Jesucristo, antes tenía que venir el espíritu del profeta Elías para despertar la conciencia del pueblo. Para despertar, arrepiéntete de todo eso que has vivido, arrepiéntete, porque viene uno. Y si no lo haces, puede que no reconozcas a Jesús que está pasando por aquí. ¿Están aquí? ¿Sigo? ¿Paro? Hermanos, la profecía se cumple. La profecía se cumple. Jesús es el rey del linaje de David. En el momento que cambió la historia, Dios la cambió con un propósito profético. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es, el que era y el que ha de venir. Hermanos, a partir de la deportación, todos los monarcas que ha tenido Israel han sido la línea sucesora. No han sido una línea sucesora, porque cuando fueron deportados se cortó todo linaje. Por ejemplo, Herodes lo levantó Roma. No había un linaje sucesor para que Herodes reinara sobre el pueblo. Y así los antecesores de Herodes. Mas, sin embargo, cuando apareció Jesús, Herodes se interesó en conocer si él era el rey de los judíos. ¿Recuerda a los magos de Oriente? Venidme a decir si encontráis al rey de los judíos para irle a adorar. Lo que quería era matar al niño. Como se vio burlado, mandó a matar a todos los niños menores. ¡Wow! Porque él sabía que era un usurpador del reino. Pero Jesucristo venía, hermanos, y el pueblo no le conoció. ¿Qué es lo que dice Juan? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero todo el que le recibe, todos aquellos que le reciben, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Es una profecía que nadie entendió. Jesús no vino como rey, vino como ofrenda. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Pero la profecía era que el rey volvería, y el rey volverá. El rey volverá. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Mira lo que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, muchos se encuentran sin rumbo fijo, sin propósito, sin destino. Viven sus vidas en una monotonía a causa del tiempo de silencio en el que han vivido. Pero hay una palabra de esperanza hoy, la que no puedes rechazar, porque está escrita. Es un decreto real. El Rey volverá. Hay una palabra que está escrita que se va a cumplir. Jesucristo volverá la segunda vez como Rey. Hermanos, y muchos hemos recibido a Jesucristo como Rey, como Señor, como Salvador. Y ¿sabes qué? Hay otro decreto real para nosotros. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Eso lo dijo el Rey. No vas a estar solo, no vas a estar sin rumbo, sin propósito. Siempre tendrás a Jesús en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Qué dice, hermanos? Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Y voy terminando. Dice la Escritura, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, hay un ambiente espiritual que tú y yo no podemos entender, pero se está moviendo. Hay un ambiente espiritual que se está moviendo, se ha puesto en marcha y viene. Jesús viene. Jesús viene pronto. Muchos rechazan hoy en día a Jesús. No lo aceptan como su Señor y Salvador. No lo aceptan como Rey. Como el pueblo de Israel, cuando desechó a Jehová, el Señor dijo: mira, Samuel, tranquilo, no te desechan a ti, sino a mí, porque no quieren que reines sobre ellos. Hoy en día muchos desechan a Jesús de sus vidas, indiferentes a todo lo que se está moviendo en el nivel espiritual que viene. Porque, hermanos, la verdad es que el Rey está de camino. El Señor de señores, porque así está escrito y nadie lo puede parar. Este es el Rey de gloria que viene pronto para cambiar la historia del mundo. Apocalipsis 21, 3. Andy, ponte en el piano, por favor. Dice la Escritura en Apocalipsis 21, 3: y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida, agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ¿qué pasa con los que rechazan a Dios? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, la pregunta es, ¿qué escoges seguir? ¿Seguir viviendo atrapado en una historia? ¿Seguir viviendo en una espiral de incredulidad, pesimismo, indiferencia? Eso no cambia nada. ¿O puedes creer que puede haber un cambio en tu vida? Un cambio que distorsione, que haga diferente el rumbo de tu historia. Mateo capítulo 27, a partir del versículo 21 dice: y respondiéndole el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El pueblo de Israel rechazó al Mesías, al Cristo. Yo puedo ver quizás la mirada de impotencia de Pilato. Quizás ese cruce de mirada entre Pilato y Jesús, diciendo: Jesús, no puedo hacer nada. El pueblo mismo está diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Jesús, quizás con la mirada, diciéndole: tranquilo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reines sobre ellos. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que a pesar de eso, Jesucristo es el Rey y viene pronto a por su iglesia. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir. ¿Tienes la suficiente valentía para creer? Hermanos, para ser incrédulo no necesitas valentía. Para ser pesimista no necesitas valentía. Para creer necesitas valentía. Wow, hay que ser valiente para creer. Hay que ser valiente para dar un paso de fe. Yo te hago una pregunta y no quiero que me lo tomes a mal. No te estoy diciendo nada extraño. Para creer necesitas ese componente de: yo quiero dar el paso a algo diferente. Quiero que mi historia cambie. Ya no puedo seguir más viviendo de esta manera. Cristo es la respuesta. Cristo es la puerta para que tu historia cambie. Hoy tienes la oportunidad